Muy bien, muchísimas gracias. Ahora vamos a hablar sobre temas educativos y qué mejor que invitar al Ejecutivo de la Federación de Trabajadores de Educación Urbana de La Paz en esta nueva gestión, el profesor José Luis Álvarez. José Luis, muchísimas gracias por la amabilidad. Gracias, Omar, por la invitación. A ver, para comenzar el tema, un punteo muy global de la perspectiva que tienes de lo que puede ser esta gestión. Bueno, en primer lugar, Omar, tenemos realidades bien objetivas que no dependen de la voluntad del maestro o de la voluntad de los ciudadanos. Una es la aguda crisis económica que está soportando ya los trabajadores, los bolivianos, y obviamente el agravamiento constante de esta crisis, más desocupación, los vendedores de la calle, de la economía informal, les cuesta más garantizar el pan del día para su familia y por ello su permanencia en las calles amplía, de 5 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche. A esa realidad objetiva se suma la incapacidad crónica que tiene el Estado y el gobierno de turno de atender esas demandas. Esta crisis económica se traduce, por ejemplo, para el servicio de la educación en tener menos presupuesto que la gestión pasada. Se traduce en una mayor desatención de parte del gobierno central, de parte de los gobiernos departamentales y municipales, por ejemplo, con referencia a la infraestructura de educación superior y de la educación regular de los municipios, que igual que toda gestión o en menos cantidad inclusive han repintado las paredes, no han garantizado mayor cantidad de lavamanos o baterías higiénicas cuando el COVID está empezando a crecer. Y en educación superior, obviamente, el olvido es casi crónico. Los propios maestros tienen que pagar los servicios de los institutos superiores con la matrícula que cobran de los estudiantes. Y en el campo del gobierno central, el hecho de que nosotros como maestros no tengamos más ítems y se implemente un duro reordenamiento, ¿qué va a suponer? Que el maestro tiene que trabajar con 40, 45 alumnos, pero además el maestro, como ve que los ítems son incompletos, se ve obligado a improvisar. En primaria solo se dan ítems de 88 horas, no se dan ítems para educación musical, para técnica vocacional, para educación física y religión. ¿Quién tiene que improvisar esas materias? Es el maestro de aula, que no ha sido formado en esas asignaturas. Y en el nivel secundario la cuestión es más dramática. Solo se dan 96 horas y se tiene 148 horas por curso. Entonces un maestro de física o química tiene que improvisar dando inglés o dando filosofía o improvisando en matemáticas o estudios sociales. Esos aspectos económicos afectan seriamente, en primer lugar, a la calidad de la educación. Pero se suma a eso una situación económica social donde la familia del estudiante, de nuestros alumnos, termina disgregado por la desesperación de ganar el pan del día. Madre y padre trabajan y obviamente no hay quien refuerce, apoye el proceso de enseñanza-aprendizaje que el maestro desarrolla en el aula. Quiero varios temas, José Luis, a ver, vamos a ir puntualmente. ¿Cómo encuentra el magisterio este año la institucionalidad? En primer lugar, hemos vivido un proceso de institucionalización de autoridades, de directores departamentales. Y la posesión de ellos es gráfica, no hay nada que describir. Toditos se han posesionado con el signo del más, con la mano en el pecho y el puño en alto. Entonces, no se ha calificado la meritocracia, sino ha valido más el dedo político. En cuanto a las direcciones distritales, antes que haya la calificación de méritos, ya sabíamos quiénes iban a ir a qué distritos. Es decir, el gobierno ha asaltado los cargos bajo título de institucionalización de estos cargos fundamentales. ¿Para qué? Para implementar esta dura política de reordenamiento. Pero también en el campo educativo hemos mandado una nota al Ministerio de Educación que no engaña a los padres de familia y fundamentalmente a los estudiantes en el proceso de exigencia académica.
Hemos pedido que nos diga con claridad si la promoción va a ser automática o va a ser simulada, donde el maestro que detenga porque un estudiante no ha alcanzado los objetivos, un estudiante no tiene la preparación correspondiente para enfrentar los desafíos que tienen los cursos superiores, es procesado, es denunciado ante la justicia ordinaria bajo la figura de maltrato psicológico. Pero también el maestro está en estado de indefensión, porque ese paraguas que es maltrato psicológico puede incorporar cualquier cosa, ¿no? El hecho de que un maestro le llame la atención a un estudiante, aunque por más reservado que sea, puede ser catalogado de maltrato psicológico. O el hecho de sacarle a la pizarra y hacer que haga un ejercicio también puede ser considerado maltrato psicológico. En esas condiciones hemos pedido que, aparte de que haya esa figura, se debiera tipificar qué conductas son maltrato psicológico. Nada de estos aspectos ha sido resuelto, y por eso los maestros vamos a estar en estado de indefensión, y va a acentuarse esa tendencia en sentido de que el maestro diga: yo no quiero tener problemas a fin de año, que todos pasen, sepan o no sepan, hayan alcanzado o no hayan alcanzado los objetivos, y así la calidad educativa va cayendo. Por eso el año pasado ha habido huelgas de hambre de padres de familia, ha habido presión de padres de familia para que pasen automáticamente bajo el rótulo de maltrato psicológico. Aquí, por ejemplo, en una unidad educativa que tenemos, a una maestra le acusan de maltrato psicológico, de violencia, todo. ¿Y qué piden después de presentar ese memorial? Que sea promovido la alumna. O sea, es una muestra de cómo hay tráfico de influencias, amedrentamiento. Entonces, también hemos pedido que en la resolución 01 se debiera establecer roles. ¿Qué rol, qué función cumple la familia? ¿Qué rol, qué papel cumple la unidad educativa? ¿Qué rol, qué papel cumple el maestro? Entonces estamos en una etapa de total desinstitucionalización, donde no se garantiza calidad educativa, donde no se definen roles y funciones, y además a eso se suma, reitero, la falta de presupuesto y el agravamiento de la crisis económica. Vamos a otro tema, recursos humanos. ¿Cómo anda en cantidad y en calidad del recurso humano? Hablo yo de los profesores. Como no se han creado la suficiente cantidad de ítems, Omar, hay alrededor de 9.000 a 10.000 maestros desocupados. Antes, cuando salíamos de las normales, teníamos el trabajo en alguna medida asegurado, nos decían. Pero ahora no. Los maestros tienen que esperar años para poder llegar a un cargo utilizando la compulsa de méritos, que es pública y que lamentablemente también ha sido manchada por corrupción. Pero también la calidad académica ha caído. ¿Por qué ha caído? Porque antes, para entrar a la normal, el maestro tenía que pasar una selección muy exigente. Hasta la forma de hablar, de presentación, de cultura general se tomaba en cuenta. Lamentablemente, con esta cuestión de la participación supuestamente de los pueblos indígenas originarios, cada comunidad o las organizaciones sociales como las Bartolinas Cisas, sindicatos campesinos, bajo nota, hacen que el 20% de los cupos que están destinados para los nuevos postulantes sean designados a dedo. Y a eso se suma que los exámenes tomados por el Ministerio de Educación han sido denunciados por tremendos actos de corrupción. Es decir, la selección está manchada de irregularidades, de favoritismo político, y por eso el nivel cultural, el problema del nivel académico ha caído dramáticamente en las normales, que esto es uno de los aspectos, pero también es una parte de la crisis educativa que está azotando al sistema, y este bajón académico no solo se ve en las normales, también en las universidades y también en los resultados que se saca del bachillerato. El COVID, sumado a esto, ha puesto en una situación mala nuestra educación. Sin embargo, entendemos que el gobierno, en una instancia que no es el Ministerio de Educación, está llevando una tarea de desarrollar una evaluación. ¿Qué perspectivas tú ves a esto? Primero, ahí se ve
¿Cuál es el subjetivismo de las autoridades? Cuando vino el COVID, se puso como una gran estrella en el problema educativo la educación virtual. Sí. Nos dijeron que era el salto que estaba esperando la calidad educativa y que nos íbamos a poner al nivel de Japón o Suiza. No comprenden las autoridades y los supuestos pedagogos que la actual crisis de la educación se traduce en que el estudiante no logra aprender, no logra conocer, porque la escuela es un centro donde está aislado de la realidad, donde no hay unidad entre práctica y teoría, donde la escuela no está ligada al proceso productivo. Y en forma natural, con la educación virtual, esto no se iba a superar. Más bien iba a haber mayor divorcio con la realidad y por ende la crisis educativa se iba a profundizar. Eso que habíamos anunciado los maestros cuando conocíamos el lanzamiento de la educación virtual, el desarrollo de la misma nos ha dado la razón plena, porque cuando hemos retornado a educación presencial, que era el pequeño lazo que une con la realidad, ha terminado mostrando que los estudiantes, después de esa etapa, han terminado en un rezago de por lo menos 2 años. Y obviamente hemos tenido que recuperar, retroalimentar, para llenar ese espacio. Todos los bachilleres de este año, del 2023, son producto de ese tipo de educación virtual, semipresencial, que ha terminado rezagando en la cuestión de exigencia académica. Entonces, esa es una muestra de cómo las autoridades y los pedagogos, entre comillas, no hacen un diagnóstico preciso de lo que representa la crisis de la educación. Ahora, en el ámbito ya de la propia federación, ¿qué retos tienen para este 2024? Porque regularmente hay una tendencia muy fuerte marcada en unas confrontaciones, autoridades y gremios. Omar, siempre se ha planteado de que el conflicto lo generamos nosotros. Sí. Y eso no es así. El pliego de peticiones data de hace unos 15 años. Todas las mismas consignas, el gobierno de turno no los ha resuelto, toditos los gobiernos. Y ahora te daba ejemplo que hemos mandado cartas en cosas administrativas pequeñas. Ni a eso responde el Ministerio de Educación. Y obviamente los maestros tenemos que, igual que todos los trabajadores, al no ser escuchados, asumir medidas de presión. Por eso decimos que quien garantiza la normalidad del trabajo y de las actividades escolares, etcétera, es el gobierno. En todas las medidas que asumen los sectores no es por deporte, sino es fundamentalmente porque el gobierno, el Estado, no tiene capacidad de atender estas demandas. Pero también estamos viendo como desafío gremial el hecho de preservar el carácter independiente que debe tener nuestras organizaciones sindicales. Y obviamente vemos con desesperación cómo nuestra entidad matriz, que es la Central Obrera Boliviana, ha dejado de ser nuestro escudo. Ustedes y otros sectores son los únicos que han protestado por esta situación, ¿no? Sí, porque han perdido los principios que tiene la Central Obrera Boliviana. Estamos llamando por eso a los sindicatos de base a salir en defensa de nuestra COP, para recuperar sus principios sindicales y políticos, como son el de la independencia política y sindical, y también salir en defensa de sus estatutos, que indica con claridad que cada 2 años se debe realizar congreso ordinario, se debe evaluar el desempeño de los dirigentes, ratificarlos o cambiarlos, y que esta ratificación no se realiza en ampliados y en forma cupular. Pero además cuestionar ese papel que cumple el dirigente Guarachi junto con todos los que le acompañan. Él era soldado del proceso de cambio de Evo Morales. En época de crisis ha pedido que dé un paso al costado. Ha venido el gobierno de Yanine Áñez, se ha declarado del gobierno de Yanine Áñez, se ha hecho ampliar su mandato. Ha salido Yanine Áñez y ha empezado a hablar del golpe y ahora es soldado del presidente Arce. Se han olvidado en este último ampliado dar una respuesta a la desocupación, al despido de fabriles, a la reducción del presupuesto, a los bajos salarios, al manejo de la gestora pública, a las bajas rentas. Solo han llamado para dar el apoyo al gobierno y para dar un voto de apoyo al señor Guarachi.
Entonces, en el magisterio y en todos los sindicatos estamos teniendo una dura pelea. Así como están retomando a la fuerza, por ejemplo, la Federación de Campesinos en Santa Cruz, el gobierno está invirtiendo mucho dinero para poder controlar las federaciones de maestros. Y para ello está utilizando aquellas tendencias que, entre comillas, aparecen como independientes, pero que son marxistas camuflados. Y en La Paz vamos a tener ese gran desafío. Este mes de mayo va a haber elecciones cumpliendo nuestros estatutos y obviamente el gobierno va a hacer todo lo necesario para tratar de tomar esta federación que es tan importante en el movimiento económico, político y sindical del magisterio y de los trabajadores, como es la Federación Paceña. Por eso convocamos a todos los trabajadores de base a recuperar sus sindicatos de manos del oficialismo, los cuales se han convertido en oficinas del gobierno de trabajo y del Ministerio de Gobierno, ¿no? Pero también queremos ratificar una vez más, lo único que estamos viviendo en esta conducción de la COF, etcétera, es ese desvío político que han tenido los trabajadores y los explotados al considerar que el gobierno del MAS, el partido del MAS, era un partido de los trabajadores, cuando los hechos es un partido tan derechista, tan corrupto, igual que los partidos de derecha tradicional. Queremos entender, José Luis, que ustedes miran un año conflictivo este 2024. La crisis económica nos va a obligar a eso, ¿no? Y es falso creer que va a haber una gran industrialización, etcétera, cuando la política del gobierno de Arce es clara. Por ejemplo, está indicando que el TGN no tiene recursos económicos, no tiene ingresos de dólares, pero 3.000 millones de dólares y más sale por la explotación del oro, sin que paguen regalías. La minería, como es San Cristóbal, cada año exportaba más de 2.500 millones de dólares y no dejaba más que 120 millones de dólares como regalía. Lo mismo va a ocurrir con la plata y el litio. Entonces hay dinero, pero el gobierno del MAS, en todas sus versiones, igual que Arce, igual que Yanine Áñez, etcétera, están entregando nuestros recursos naturales al saqueo de las transnacionales. Por eso no hay dinero. Debemos nacionalizar, debemos estatizar toda la economía y eso solo lo podemos hacer con un gobierno de obreros y campesinos, de los trabajadores. José Luis, muchísimas gracias por la amabilidad. Gracias, Omar, por esta amplitud. Muy bien, hemos conversado con el profesor José Luis Álvarez, es dirigente de la Federación de Trabajadores de la Educación Urbana de La Paz. En todo caso, ahí están planteados los diferentes escenarios que puede tener la educación en esta gestión.